Seguimos con más noticias y tiene que ver con la del día. Es la radicación en el Congreso de Ley de Víctimas en Colombia, que busca reparar a los familiares de las víctimas de conflicto armado interno, como lo asegura el propio presidente Juan Manuel Santos. Para tratar el tema tenemos en el estudio a dos expertos en derechos humanos, León Valencia de la Fundación Arco Iris, que busca reparar las víctimas de los paramilitares, e igualmente está Fernando Vargas, presidente del Comité de Víctimas de la Guerrilla. Bienvenidos a ustedes, gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué pasa con esta ley de víctimas. Entonces, comencemos, doctor Valencia. ¿Qué le va a hacer falta a esta ley que ya está en el Congreso? Yo creo que un sistema nacional de protección de los líderes de víctimas. Ya empezaron a agredir y han muerto 72 personas en estos líderes de organizaciones de víctimas en estos últimos 3 años. Y hay un campo de un sistema nacional de protección. Le falta, yo creo que le han metido cosas que en principio no estaban. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Como una cosa que es un recurso de casación en la Corte Suprema que se puede convertir en una segunda instancia, y entonces otra vez tenemos procesos largos y con todas las habilidades de los que van a ser objeto, digamos, objeto legal para buscar sus tierras y sus bienes, pues a uno le da temor. Y segundo, falta mayor precisión sobre la institucionalidad que va a conducir esto, porque ahí es clave, digamos. Esas son las cosas que yo digo que le faltan a la ley de víctimas. Doctor Vargas, según lo que dice el doctor Valencia, sí falta precisión de institucionalidad. Para su punto de vista, ¿qué más le haría falta a esta ley de víctimas? Fundamentalmente lo que le falta a la ley de víctimas es reconocer a las víctimas de la guerrilla. No reconoce a las víctimas de la guerrilla. Esta es una ley que no llena los parámetros constitucionales para pasar un examen en la Corte Constitucional. Es una ley que discrimina a las víctimas de la guerrilla, es una ley que no convocó a las víctimas de la guerrilla. Aquí no fuimos hoy a las víctimas de la guerrilla. ¿Y qué pasa entonces con las víctimas del paramilitarismo? Ese es otro asunto aparte. Es que yo cumplo una función como organización de víctimas de guerrilla que reclama los derechos de las víctimas de la guerrilla a través de todo el conflicto colombiano. Pero esas víctimas no fuimos convocadas. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional no quiso escuchar nuestros reclamos, nuestras exigencias, y por eso han sido invisibilizados más de 25 o 30 años de accionar criminal de los grupos guerrilleros, y esas víctimas, esas viudas, esos huérfanos quedaron absolutamente por fuera de la reparación. Ahora, nuestro temor es que como tampoco nos contemplan nuestros derechos en la Comisión Nacional de Reparación como organización de víctimas de guerrilla en Colombia, porque nos han excluido del gobierno pasado, entonces ahora en la nueva ley tememos que también nos vayan a excluir de la construcción de la memoria histórica. Pues según lo que usted está diciendo, doctor Vargas, no quedan todas las víctimas respaldadas con esta ley de víctimas. Bien. Entonces, ¿qué van a estar ustedes peleando, usted que maneja todas las víctimas de la guerrilla? Definitivamente esperamos que la firme el presidente de la República, y cuando pase su examen de constitucionalidad estaremos pendientes de actuar ante la Corte Constitucional, porque estamos absolutamente seguros que la discriminación que se hace con las víctimas de la guerrilla desde antes de 1985 da lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad por discriminatoria de la ley. Doctor Valencia, sí queda la división de las víctimas de los paramilitares y las víctimas de la guerrilla, que no van a repararlas a todas, según lo que está diciendo también mi otro invitado. Pues el doctor Vargas tiene una discusión sobre la fecha, el 85. Yo creo que para atrás hay víctimas importantes y habría que haberse ido más atrás. Pero yo creo que lo realista, digamos, es que de todas maneras en el 84 fue donde explotaron todas las violencias en Colombia. La guerrilla era un hecho marginal, creo yo, y todavía no había entrado a fondo el tema digamos, las acciones del narcotráfico y de los paramilitares, y también de vulneraciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Eso explotó todo en el 84, y hace bien, digamos, antes había mucho temor, porque incluso se hablaba del 91, bueno, la jalaron hasta el 84, pero yo creo que en general, digamos, va a ser una ley de víctima universal, que yo creo que las víctimas de la guerrilla van a reclamar su vulneración del derecho a la vida y también su despojo de tierras, como ha ocurrido en muchos casos de la guerrilla. Doctor Valencia y doctor Vargas, según cómo está el panorama, ¿cuál debería ser la institución que repare a las víctimas? Y doctor Valencia, precisamente yo estuve leyendo un artículo que salió suyo de semana, donde usted decía que era bueno hacer un ministerio de la reconciliación, donde estuvieran todas las entidades o instancias del Estado que están trabajando en pro de las víctimas de la guerrilla y de los paramilitares. Yo le envié una propuesta a través de los ponentes de la ley, conversé con los ponentes de la ley,
de un Ministerio de la Reconciliación que recogiera Acción Social, que recogiera a la CNRR, que recogiera también a la Consejería de Derechos Humanos de Vicepresidencia de la República, que recogiera también a la Alta Consejería para la Reinserción. Tenía todos los recursos, porque hay muchos recursos, no tendría que tener nuevo personal, ni siquiera implicaba nuevas cosas, sino recoger todas esas instancias y ponerla en función de un gran ministerio de la reconciliación del país. Yo creo que era un gran mensaje. Se va a hacer una instancia presidencial, una gran agencia presidencial, pero yo creo que se perdió, digamos, la posibilidad de hacer una gran institucionalidad para la reparación y la reconciliación. ¿Y esa agencia presidencial sí funcionaría, doctor Vargas? Es que lo que se nota detrás de la configuración de esta ley, lo que es un gran apetito burocrático, lo que quieren es crear más cargas burocráticas al Estado. Pienso que con Acción Social y su desarrollo que estaba haciendo con la reparación administrativa era suficiente para seguir adelante en esto, y eso que le sobra gente a Acción Social. Pero yo quiero dejarle una pequeña aclaración. Me preocupa mucho que el doctor Valencia, que militó en un grupo armado, trate de desconocer las víctimas que en los años 60 y 70 y partes de los 80 dejó ese grupo armado en Colombia. Pienso que él, como adalid de una posición de ahora de derechos humanos, debería más bien estar solidarizado con esas víctimas que yo estoy reclamando. Es preocupante que una persona como él no venga en esa posición fraternal con las víctimas del grupo al que militó. Porque usted no está de acuerdo que se reparen las víctimas de antes de 1984, doctor Valencia. Estoy de acuerdo también con eso. O sea, ¿está de acuerdo? Sí, y yo insistí, nosotros incluso, pues, yo salgo parte de la Comisión de Memoria Histórica, y nosotros arrancamos el tema de memoria del año 64 para adelante. Yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿dónde está el punto? Lo que yo creo es que el gobierno, pues, tomó esa determinación, la quería tomar, y sobre eso tuvimos una discusión todavía, digamos, tomándola desde el año 91, que era dejar casi toda la gente del 80, que fue una cosa muy dura. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Vargas que si lo pudiéramos poner desde el año 64, muy bien. A mí eso, digamos, más se reconozca, digamos, la secuencia de este conflicto, y en eso yo estoy de acuerdo que hay que hacer universalidad. Hay que reparar las víctimas de todos los actores armados, incluido las víctimas de los agentes del Estado, que en función de una cosa legítima que han hecho muchas veces se desvían y también perpetran, digamos, violaciones de derechos humanos y derechos humanitarios. Y eso es lo nuevo. Lo importante es que esta ley reconoce a esos agentes. Yo creo que es una ley, yo la haría mejor si me la pusieran a hacer. Porque ¿cómo la haría mejor, doctor Valencia? Yo crearía una institucionalidad como el Ministerio de la Reconciliación. Yo creo que iría más atrás en el tema de las víctimas. Yo creo que haría más ágil todo el proceso y más expedito el proceso de reparación. Y creo que entendería, digamos, que hay que dar una pelea muy dura por proteger a las víctimas, y habría que incluir, digamos, herramientas muy precisas de protección. Pero a mí me parece, en general, una ley que satisface en este momento, satisface las aspiraciones de las víctimas y las dignifica. Doctor Vargas, ¿cómo va a pelear usted para que estas víctimas la reparen antes de 1984? Si no quedaron contempladas en esta ley de víctimas que hoy fue aprobada en el Congreso del Por supuesto que esta ley tendría que caerse por inconstitucional. ¿Cómo se tendría que caer esta ley si usted no está de acuerdo como presidente del comité? Es apenas obvio, se entiende en la propia exposición del doctor Valencia, se entiende que hay una discriminación con un sector de víctimas en el periodo del conflicto armado, por lo tanto no será una ley, no llena los requisitos técnicos de una ley para decir que cobija por igual a todos los colombianos. Es una ley discriminatoria, es una ley que no repara en conjunto a las víctimas en total, que por lo tanto es excluyente. Esa parte viola los derechos fundamentales de las víctimas en general y debe ser declarada inconstitucional. Usted estuvo hace unos días aquí en Cable Noticias, estábamos, doctor Valencia, discutiendo el tema si en Colombia o no había conflicto interno, y definitivamente queda incluido el término de conflicto armado interno en Colombia. ¿Esto es un duro golpe para el expresidente Uribe? Yo creo que sí, porque bueno, él sostuvo y lo sostuvo durante su presidencia, y lo más grave es que echó el pulso con el presidente Santos en estos días respecto de eso. El presidente Santos dice públicamente: oiga, hay conflicto armado desde hace mucho rato en Colombia, y el presidente Uribe empieza a contestarle, a decirle que eso no se debe incluir, ni se debe proclamar públicamente, ni se debe incluir en la ley de víctimas. Pues ha perdido ese debate, y yo no entendí
nunca cómo echa ese pulso con el presidente Santos. Además, ¿por qué no lo podría hacer, doctor Valencia, ese pulso? Es decir, Uribe estuvo 8 años y pues ahorita Santos está como presidente de la República, ¿por qué no podría haber puesto sobre la mesa su... y gobernó durante 2 periodos, cada uno pues hizo su cosa, y lo que se aconseja es normalmente que los expresidentes, los que acaban de salir, deben gobernar tranquilamente a los que llegan, y esa es una de las cosas perturbadoras del país. Yo creo que esos debates ya no es lógico que se den, pero claro, en esto el presidente Santos pues se mantuvo, sacó esto y comprometió además a todo el partido del presidente Uribe, al partido de la U, que lleva el nombre del presidente Uribe, y quedó solo el presidente Uribe en esto, y creo que son batallas que va perdiendo por su afán de protagonismo y por sostener cosas que son como tapar el sol con las manos. Es que negar el conflicto colombiano es una cosa tan absurda que nos metió en grandes problemas a nosotros en el periodo pasado con la comunidad internacional. Hoy hay una declaración de la ONU donde dice muy bien lo del presidente Santos, que reconozca el conflicto armado, porque eso trajo muchos problemas con la comunidad internacional, porque también impulsó el tema de los falsos positivos, porque permitió y alentó violaciones del derecho humanitario por ese desconocimiento. Doctor Vargas, ¿por qué el partido de la U le da la espalda a Uribe? Mire, esto, permítame hacer una aclaración anterior. Esta es una ley que reconoce un conflicto armado, pero desconoce a las víctimas del conflicto armado. Ahí donde está la inconsistencia ética de la ley. Es una ley que reconoce que hay un conflicto armado, pero desconoce a las víctimas de la guerrilla, de una parte del conflicto armado. Además es un duro golpe no solo para Uribe, sino para las Cortes, porque las Cortes habían delegitimado la autoría política o la acción de parte de los paramilitares en el conflicto. Ahora, si hay un conflicto armado, van a tener que reconocer que son partes no solo las guerrillas, sino también los paramilitares. Esto va a ser bastante polémico de aquí en adelante. De ustedes hoy que están cara a cara, el doctor Valencia, el doctor Vargas, se tienen que decir algo hoy, delante acá de todos los televidentes que lo están viendo en Cable Noticias. Doctor Vargas, ¿qué le tiene que decir al doctor Valencia? No, que yo espero que una persona como él, que ha retornado a la civilidad después de haber estado en un grupo armado, lo mínimo que esperamos las víctimas de esos grupos armados es la solidaridad humanitaria de parte suya y no acompañar proyectos de ley que discriminan a víctimas de los grupos armados en los que él ha militado. Es todo lo que yo le diría. No, doctor Vargas, yo estoy completamente de acuerdo con usted en que hay que reparar a todas las víctimas. Y fíjense, no debe radicalizarse tanto en respecto a la ley de víctimas. Usted tiene razón en que las niega hasta el año 84 las víctimas de la guerrilla, pero de ahí para adelante las víctimas de la guerrilla serán reconocidas igual que la víctima de los paramilitares. Y en gracia a la verdad, el conflicto colombiano, pues los estudiosos del conflicto, yo estuve en él y soy estudioso, tengo una vida un poco triste porque me he dedicado una parte a estar en él y ahora a estudiarlo. Y realmente hasta el año 84 el conflicto era un conflicto marginal. Hubo víctimas de todos los lados, pero era un conflicto marginal. El conflicto estalló en los años 80, estalló de una manera impresionante. Y digamos que yo no lo haría, yo no discriminaría ni siquiera las del 84 para atrás, pero el gran volumen de las víctimas, tanto de la guerrilla como de los paramilitares y de agentes del Estado, está del 84 para Doctor Vargas, ya para finalizar este bloque de Cable Noticias. Es una pequeña aclaración histórica, porque si él vivió la guerra desde el lado de las armas, yo viví las guerras de la parte de las víctimas. Decir que el conflicto estalló desde el año 84 es simplemente porque desde ese año los grupos guerrilleros comenzaron a recibir respuesta armada de las autodefensas en Colombia, pero fueron 25 años en que ellos absolutamente tuvieron la hegemonía de la criminalidad en Colombia. Tienen que reconocer y reparar a sus víctimas. Fueron 25 años donde no hubo autodefensas en Colombia que les pudieran enfrentar su situación armada. Eso es lo que hay que decir. Pues a ustedes dos, muchísimas gracias. Gracias por aclarar estos conceptos sobre este proyecto de ley de víctimas que fue hoy radicado en el Congreso de la República. Estaremos también pendientes de otras reacciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias nacionales.